Buenas tardes a todos. Mi nombre es Valentín García, soy abogado laboralista y socio del área laboral del despacho. Voy a presentaros este webinar. Desde el área laboral os damos la bienvenida. Hemos preparado una presentación en la que pretendemos abordar algunas de las soluciones jurídicas más interesantes en la situación actual y que pretendemos que os ayuden en la gestión de las relaciones laborales con las incidencias que podáis estar teniendo en relación con la pandemia del coronavirus. Hace un par de semanas, muchos de vosotros fuisteis testigos de nuestro compromiso en otro webinar de ofrecer desde Cuatro Casas información continuada para facilitar la atención de esta crisis que ya se apuntaba como relevante. Lamentablemente los peores presagios se están cumpliendo y por eso aquí estamos, para tratar de ofreceros algunas certezas en una realidad cambiante y de muy difícil gestión en lo que a las relaciones laborales y a los recursos humanos implica. Para ello, la verdad es que tengo el privilegio de contar con dos compañeros conmigo, de los que uno siempre querría tener en situaciones de este tipo. Me acompaña Manuel Luque, que es consejero de nuestro área laboral, es catedrático de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social de la Universidad Pompeu Fabra, autor y coautor de más de 200 publicaciones y es el responsable de nuestra área de conocimiento e innovación laboral, que está dando un soporte impagable desde la perspectiva técnica para todos los profesionales del área laboral del despacho. Y me acompaña también Pedro Llorente. Pedro es consejero del área laboral, es miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y actualmente está en excedencia. De su amplia trayectoria en el sector público podemos destacar que entre 2011 y 2018 fue subsecretario del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Evidentemente, esta experiencia en la administración pública laboral hace que su visión tenga un valor singular para reflexionar sobre las decisiones a adoptar en esta crisis y la gestión de todos los procesos que probablemente muchos de vosotros tenéis encima de la mesa. Las preguntas que os vayan surgiendo a lo largo de esta presentación podéis formularlas bien por el chat o bien por correo electrónico a la dirección webinars@cuatrecasas.com y trataremos a la medida posible de contestar alguna al finalizar este webinar. Estructuraremos la presentación en tres bloques. Empezará hablando Manuel Luque de los ERTEs de fuerza mayor y la nueva regulación que dibuja el Real Decreto Ley 8/2020. Posteriormente yo analizaré en qué han quedado los ERTEs clásicos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Y Pedro, para finalizar, abordará de otras cuestiones relevantes que se han incluido también en la normativa laboral del Real Decreto Ley 8/2020 y que tienen efecto en las relaciones laborales en estos días. Te cedo la palabra, Manuel. Muy bien, muchas gracias, Valentín. Como os ha comentado mi compañero, yo me voy a ocupar de la primera parte. Seguramente el gran tema hoy, seguramente dentro de una semana el gran tema sea el que os comentará él después, pero es verdad que si hoy podemos llevar un titular todas las consultas que estamos recibiendo y todas las dudas que nos estáis haciendo llegar, o digamos, muchos de vosotros o personas que están en vuestra misma situación vienen referidas a, oye, yo puedo en esta situación hacer un ERTE por fuerza mayor, dado que, como luego se comentará, hay una serie de medidas, bonificaciones en materia de seguridad social, no tengo que negociarlo con nadie y, por lo tanto, esa es la gran pregunta, ¿no? Sobre todo después de que se decretase el estado de alarma hace unos días, el sábado. Como aquí tenéis, ayer entró en vigor el Real Decreto Ley, que lo que nos hace es simplificar. Seguramente hubiésemos esperado más cosas, seguramente no nos hubiese gustado ver lo que luego os comentarán de la disposición adicional sexta, en base a la cual nos permiten, digamos, o nos exigen que mantengamos el empleo durante 6 meses una vez la actividad, digamos, vuelva a producirse, pero es verdad que con relación al ERTE por fuerza mayor se simplifica mucho el procedimiento. Otra cosa es que tengamos dudas sobre si estamos ahí incluidos o no. Y digo esto porque esa es la gran pregunta. No tanto ahora mismo el procedimiento, una vez que casi todas las administraciones, yo diría que todas ahora mismo autonómicas, han habilitado el servicio online para presentar toda la documentación. Una vez estamos viendo que a nivel autonómico, incluso a nivel del Ministerio, cuando la afectación supera una comunidad autónoma,
el formulario, la documentación que hay que presentar se ha simplificado muchísimo, sino la gran pregunta es, bueno, ¿yo estoy aquí o no? En un contexto en el que seguramente las empresas primero se ven o preguntan si pueden o han de estar en esta situación durante el estado de alarma para luego aplicar el ERTE que os explicará Valentín. Y en su caso, seguramente preguntarnos hace 2 días si pueden despedir ahora mismo en octubre o noviembre o cuando esta situación de fuerza mayor y causas productivas vaya desapareciendo, si en ese momento determinado, si ya vemos que despedir, si lo podemos hacer o no. Y ahora mismo la pregunta es, bueno, ¿y si lo hago, con qué consecuencias si en 6 meses no lo puedo hacer, ¿no? Las causas por fuerza mayor, en los que hemos ido siguiendo las diferentes versiones de este Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley ha cambiado y seguramente si habéis tenido acceso al proyecto Real Decreto Ley de hace 2 o 3 días, por causa mayor, realmente se entendía aquello que estuviese directamente afectado por la normativa gubernamental o autonómica o local en base al COVID-19, es decir, todo aquello que estaba afectado bien por los locales que en el anexo 1 del Real Decreto del sábado se decía que teníamos que cerrar, o bien por el tema de las limitaciones de circulación. Es decir, en el proyecto se hacía una vinculación muy directa, en el proyecto este Real Decreto Ley, a que fuerza mayor tenía que estar directamente vinculado a ese Real Decreto de estado de alarma y además los trabajadores afectados directamente vinculados a esa actividad directamente vinculada a esas medidas gubernamentales, bien a nivel estatal, autonómico, local. Cuando vimos ayer en qué ha quedado el artículo 22 del Real Decreto Ley, pues muchos han dicho, con la reacción actual, todo es fuerza mayor o todos estamos en un ámbito de fuerza mayor. Y seguramente sea también un error decir esto. El artículo 22 del Real Decreto Ley nos dice, y leo, que podrán acogerse a esta situación, y aquí estamos ante una discusión si causa directa, hemos de tener una causa directa relacionada con el COVID-19 para tener fuerza mayor, causa relacionada con el COVID para lo que os comentará Valentín. Pues bien, fuerza mayor es causa directa. ¿Causa directa en qué términos? Os leo. Las suspensiones del contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma. Es decir, incluida esta declaración. Por tanto, no es que solo lo que estuviese afectado por la declaración del estado de alarma, es decir, el anexo 1, restaurantes, bueno, sino que incluido esto. Eso significa que la perspectiva puede ser un poquito más amplia. Eso sí, tiene que implicar que la situación tenga que estar cercana al COVID-19, que suponga una suspensión o cancelación de actividades, que esté vinculada al cierre temporal de locales de afluencia pública, esto sí que está realmente vinculado al anexo 1, o que tenga su causa en restricciones en el transporte público en general de la movilidad de las personas y de las mercancías. Es decir, por ejemplo, un hotel, digamos que ahora mismo está cerrado por temporada, que de momento no es posible verlo en el Real Decreto del sábado como actividad que ha de cerrarse porque no está listada en anexo 1, ¿estaría aquí dentro en esta definición, en la actual? La respuesta en este primer ejemplo sería que sí, porque le vendría dado un carácter general. Puede haber algunas excepciones por las importantes restricciones que en el Real Decreto se establecía para la circulación de los trabajadores, de las personas, que solamente era pues, para ir al hospital, para ir a una farmacia, para ir a trabajar o para volver a su residencia habitual, cosa que con carácter general no lo es un hotel. Por tanto, con la definición actual, lo que recomendamos es aquellos que tengáis actividades que no están perfectamente incardinadas en el Real Decreto del sábado, es decir, en el anexo 1, nos paremos y que vosotros tengáis la intuición que estáis muy cerca de ellas, que no os veis listadas, pero estáis muy cerca de ellas, que nos paremos a analizar caso a caso si es posible aplicar esa situación de fuerza mayor o no, con cautelas, con todas las cautelas. Pero deberíamos analizarlo. Ahí faltaba por
esta segunda slide de falta de suministros. No, perdona, Valentín, la anterior, un momento. Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria que queden debidamente acreditados. Esta última parte es la parte, digamos, vinculada más sanitariamente hablando con el COVID-19. Por tanto, como aquí os decimos, es algo más que las actividades del Real Decreto, pero habrá que analizarlas una a una, porque las consecuencias de iniciar un procedimiento, como os comentaremos, que es simple, pero que tiene, entre comillas, sus riesgos de un expediente por fuerza mayor, si al final la Administración nos dice que no teníamos causa, pues nos lo va a decir seguramente muy tarde, por mucho que hablaremos del silencio positivo, y puede tener una serie de consecuencias, una contingencia económica muy importante. En conclusión, con relación a las causas, y ahora paso a hablar brevemente del procedimiento, con relación a las causas, si no estáis en el anexo, pero tenéis la percepción que industrialmente o comercialmente estáis cerca de ese anexo del sábado, pues vamos a analizarlo y vamos a ver si es posible empezar a gestionar vuestra necesidad por fuerza mayor, y nosotros ahí tenemos, digamos, todos los documentos absolutamente preparados, o realmente hay que olvidarse de esa situación y hay que pasar a la situación que luego os comentará Valentín de un ERTE por causas organizativas o productivas. En cuanto al procedimiento, bueno, pues el procedimiento se ha simplificado, lo cual no quiere decir que no genere dudas. Es decir, una vez consideramos que podemos aplicar a una suspensión o reducción de jornada por fuerza mayor, lo que hay que hacer es una solicitud a la autoridad laboral que sea competente, pues la autonómica o, digamos, a nivel estatal si supera el ámbito de una comunidad autónoma. Como os decía antes, la documentación que hay que presentar ahí es un informe casi, la Administración lo que nos está pidiendo es: dime que estás afectado. Evidentemente, si estáis en el anexo del Real Decreto, es decir, si sois, por ejemplo, un restaurante, dime que eres un restaurante casi CENAE y que trabajadores están afectados. No quiero casi nada más. Pero si no estáis en ese anexo y consideráis y analizamos con vosotros que os podéis, entre comillas, apuntar a esa situación de ERTE por fuerza mayor, pues ahí lo que recomendamos que en esa información y esa documentación a la Administración, pues la trabajemos un poquito más. ¿Hemos de negociar con alguien? No, no hemos de negociar con nadie. En el ERTE por fuerza mayor no hemos de negociar con nadie. Ya veremos luego, como os comentará Valentín, qué hemos de hacer en un ERTE por causas organizativas y productivas y las reglas del juego que este Real Decreto nos ha dado. Pero no hemos de negociar con nadie. La solicitud es simple, sí, pero, digamos, nuevamente, no es tan simple si no estamos absolutamente y totalmente vinculados a ese anexo. Pero si analizamos y decimos que podemos solicitar la fuerza mayor, trabajemos en esa documentación que hemos de presentar. ¿Qué hemos de hacer con esa solicitud? Hemos de informar a los trabajadores que puedan estar afectados. Muchos de vosotros diréis, bueno, pero si los tengo en casa, ¿cómo me comunico con ellos? Bueno, pues la validación es con los métodos normales y fiables que podemos tener habitualmente. Por ejemplo, un email. Ante la pregunta es, ¿por email lo puedo hacer? ¿Puedo informarles por email? Evidentemente que sí. No es necesario, digamos, empezar a enviar a burofaxes porque aparte no les van a llegar o les van a llegar tarde, dado que correos es también una de las actividades que más está padeciendo esta situación, ¿no? También por colapso, ¿no? Con los representantes de los trabajadores, ¿qué hemos de hacer? Bueno, trabajadores les hemos de dar traslado de la documentación que presentemos a la Administración. No hemos de negociar con ellos, pero sí que le hemos de dar traslado de esa situación. Tiene que haber un informe de la Inspección de Trabajo. El informe es potestativo. A la hora de hacer el Real Decreto Ley, el Gobierno ha sido consciente de que la Inspección de Trabajo está totalmente colapsada y, por lo tanto, un informe que sin Real Decreto Ley era preceptivo, ahora es potestativo. Es decir, ¿lo podemos tener o no? Y seguramente en estos primeros ERTEs por fuerza mayor no lo tendremos. ¿Qué plazo tiene el plazo de la Inspección de Trabajo? Son 5 días, precisamente los mismos días que tiene la autoridad laboral para corroborar si se da la situación de fuerza mayor o no. Y lo que os comento es que esa situación de fuerza mayor o esa actuación de la Administración, el silencio, de haber silencio, es positivo. Eso no quiere decir, cautela aquí, que el silencio positivo valide todo lo que hayamos dicho que es fuerza mayor. El silencio es positivo, pero hemos de ir con mucha cautela porque la Administración tiene determinados procedimientos para que cuando, en el caso de que pueda analizar el expediente, si considera que lo que le hemos presentado nada tiene que ver con la fuerza mayor, que hemos hecho una interpretación in extenso de la fuerza mayor y que hemos aprovechado el colapso de la Administración y este silencio positivo de 5 días, va a poder
digamos, revisar ese expediente por, entre comillas y simplificándolo, lesividad, y podríamos tener una contingencia importante. Por último, os comento que la fuerza mayor, en el momento que la Administración nos dé el ok en plazo de 5 días o el silencio positivo, la fuerza mayor se considera, si no hemos dicho lo contrario, que se retrotrae al momento que está vinculado con la fuerza mayor, es decir, a la declaración del estado de alarma, es decir, al sábado. ¿Eso qué significa? Que, bueno, es verdad que el Real Decreto Ley es de ayer, que los ERTEs que se puedan presentar hoy o mañana o el lunes los podemos, si así es, retrotraer, en el caso de tiendas, retrotraer realmente los efectos del paro para los trabajadores y demás, retrotraer al sábado. Pero en la medida que nosotros nos vayamos alejando de presentar el expediente por fuerza mayor, en la medida que ese expediente que presentamos la semana que viene, el martes, miércoles, jueves, si lo que queremos es retrotraerlo a la fuerza mayor vinculada al estado de alarma del sábado, pues tenemos que justificar por qué hemos tardado tanto. Lo que es posible es que igual el estado de alarma del sábado nos afectase en nuestra producción, pero hemos estado tirando 2, 3, 4, 5 días y podamos presentar un expediente por fuerza mayor que no se inicie en el sábado, sino que se inicie 2 o 3 o 4 días después, y eso hará más creíble lo que hemos presentado. Si no, a la Administración le puede, y con esto termino, le puede llamar la atención que presentemos dentro de 3, 4, 5, 6 o 7 días un expediente por fuerza mayor queriendo retrotraerlo al sábado. Cualquier duda, tenéis mi email y le paso la palabra a Valentín. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Vamos con la segunda parte que os explicaba, que lamentablemente está un poco menos de moda, pero sigue su curso y evidentemente tiene además algunos elementos relevantes a tener en cuenta, que es el ERTE, podemos llamar clásico, de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Esencialmente en este caso estaremos en situaciones productivas vinculadas con el coronavirus, pero que quizá no tengan las características suficientes para ser calificadas como de fuerza mayor. Tengamos en cuenta que, en el Real Decreto Ley 8/2020 se ha modificado expresamente este procedimiento, y esto nos debe llevar a entender que es un procedimiento natural también para la gestión de las crisis del coronavirus. Esto quiere decir que no todo es fuerza mayor. Algunas veces estamos escuchando eso. Entiendo que haya o entendemos que haya una voluntad mayoritaria de tratar de tramitar todos estos procesos, estas necesidades por fuerza mayor, pero desde el gobierno se está previendo que algunos sean fuerza mayor y otros no. Y precisamente para los que no son fuerza mayor, pues también se está abriendo la puerta a un procedimiento que sea más ágil. ¿En qué han agilizado el procedimiento? Bueno, pues han intentado agilizar el procedimiento en la configuración de las unidades de negociación. Sabéis que el sistema clásico que teníamos para negociar estos procedimientos era, evidentemente, si tengo representación legal, directamente con los representantes legales. Y lo complicado es en los supuestos en los que carezco de dicha representación legal. El artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores dibujaba un sistema que aquí se ha querido acelerar. Y lo cierto es que quizá nos han incluido una complicación. Por lo que nos dicen es en estos casos, lo que debemos es acudir a los sindicatos más representativos del sector en el que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora de dicho convenio. Por lo tanto, hay un carácter preferente en los supuestos en los que haya centros en los que no tengo representantes legales de los trabajadores, de tratar de tramitar el periodo de consulta con esto. Lo que conlleva, sin ninguna duda, unas dificultades prácticas enormes, porque en algunas actividades la identificación de los actores sindicales para esta negociación es compleja. Nosotros estamos trabajando en esta identificación en diversas áreas geográficas y sectores. Tened en cuenta que tenemos oficinas en toda España y este trabajo está siendo muy relevante para poder tramitar estos procesos de manera ágil y tener identificados los interlocutores de los diversos sindicatos a los que comunicarnos en estos casos, en casos en que necesitemos hacer un ERTE de esta naturaleza, y poder iniciar el proceso, bien porque ellos desistan o renuncien a ostentar esta representación y, por tanto, abran la puerta a la representación clásica de las comisiones ad hoc de representantes trabajadores de los centros de trabajo, o alternativamente pertenezcan a la mesa y podamos empezar a negociar. Para la constitución de esta comisión representativa tenemos un plazo de 5 días.
que también se reducen los plazos de 7 o de 15 días que teníamos en el régimen normal. El periodo de consulta se debe extender por un máximo de 7 días. La definición de qué hay que hacer, actas, etcétera, pues es idéntica. Y bueno, aquí lo que tenemos es que recordar que la documentación en estos ERTE top pues es algo más compleja de los ERTE de fuerza mayor. Esencialmente, aparte de los documentos de solicitud, siguiendo un poco las particularidades que pueda tener en cada ubicación geográfica, aquí en este caso hay 2 documentos de singular importancia, que son la memoria justificativa y que es el informe técnico. El informe técnico desde una perspectiva técnico-productiva o técnico-económica, evidenciando que causas económicas, productivas, técnicas o de organización requieren que aplique esta medida y justifiquen la intensidad de la misma, bien sea de suspensión o bien sea de reducción. Y la memoria, que sabéis que trata de ser la traducción jurídica de esa situación técnica o económica o productiva y que me lleva a tener que adoptar las medidas. El informe de la inspección de trabajo, en este caso, es potestativo y se debe evacuar en un máximo de 7 días. Y posteriormente la autoridad laboral resuelve, podemos tener un acuerdo, en cuyo caso lo que hacemos es presentar el acuerdo a la autoridad laboral y en ese caso se presume la concurrencia de causas, notificamos a los trabajadores e inicia el ERTE con efectos de lo que hayamos pactado en el acuerdo, pero siempre serán del acuerdo en adelante. Ese efecto retroactivo que nos da el ERTE de fuerza mayor no es un efecto que nosotros podamos directamente aplicar aquí porque está en juego prestaciones de desempleo y por tanto deberemos acotarnos a lo que dura el proceso, intentar que acelere para poder tener a la gente en desempleo antes posible y habrá que notificar individualmente a cada uno de los trabajadores afectados. Lo que nos está ocurriendo en estos procesos, hay muchas preguntas en relación de cómo negocio si no puedo tener una presencia física. Bueno, aunque ha habido alguna sentencia del Supremo que ha puesto un poco en duda las negociaciones colectivas que no tuviese una presencia física, ese abuso de las herramientas telemáticas en algunos casos que podía privar de capacidad a los actores para hacer una negociación en condiciones. Creemos que eso en este contexto es salvable. Evidentemente, hay tecnologías absolutamente válidas para poder mantener unas reuniones adecuadas, el periodo de consultas e intercambio de documentación. Estas reuniones incluso, pues evidentemente es más que recomendable levantar actas sobre las mismas y en el caso de que tenga que haber votaciones, pues también hay sistemas que permiten garantizar que esas votaciones, tanto para la elección de los representantes ad hoc como para la adopción de los acuerdos, pues se estipulan de forma adecuada. Si no hay acuerdo, se comunica igualmente a la autoridad laboral, la empresa decide si aplicar o no y en ese caso pues estará sometida a la posible impugnación judicial por parte de los trabajadores de su decisión. 2 cuestiones relevantes. La exención de cuotas de seguridad social es una de las grandes estrellas de este Real Decreto. Está prevista la exención del 100% de las cuotas de la parte empresarial de los trabajadores afectados por el ERTE en aquellas empresas que tengan 50 trabajadores o menos a 29 de febrero, perdón, menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020 y del 75% de esta cuota para aquellos que tengan más de 50 trabajadores. Esto aplica única y exclusivamente a los ERTEs de fuerza mayor, no aplica a los ERTEs que acabo de explicar por causas económicas, técnicas, organizativas de producción. Sin embargo, por otra parte, en la perspectiva del desempleo, esencialmente se incluyen varias medidas que esencialmente se concentran en la posibilidad de generar lo que se denomina la reposición de la prestación. Los trabajadores, si perciben una prestación de desempleo, eso no perjudicará sus derechos futuros a una posible prestación de desempleo en el caso de que haya una excepción contractual posterior. Y es relevante aquí apuntar que la disposición adicional sexta del Real Decreto contiene una previsión de salvaguardia del empleo. Los empresarios que se beneficien de las medidas extraordinarias, tanto en clave de ERTE de fuerza mayor como en clave de ERTE por causas económicas, técnicas o organizativas de producción, deberán suscribir un compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses desde el momento en el que se reactive la actividad productiva, lo que sin duda es otro elemento relevante a tener en cuenta. Pedro, te cedo la palabra para abordar tu bloque. Muchas gracias, Valentín, y buenas tardes a todos, que sois muchos los que os habéis concitado esta tarde para hacer el seguimiento de este decreto ley. Yo voy a abordar un tercer bloque de aspectos con una componente laboral, más allá de lo que han explicado mis compañeros de medidas de flexibilidad respecto a suspensiones colectivas o reducciones de jornada.
Abordaré lo que es el conocido como teletrabajo o trabajo a distancia, que son conceptos distintos, como bien sabéis, y luego 2 derechos vinculados a la conciliación familiar y personal, que es la adaptación de jornada y la reducción de jornada. Dos cuestiones, o más bien advertencias previas comunes a estas 3 medidas, y que yo creo que son en buena parte predicables de las que han comentado mis compañeros, y es que estas materias ya están reguladas en el Estatuto de los Trabajadores. Estas materias ya las conocemos. Lo que se viene a regular aquí, aunque parezca una obviedad, son especialidades justificadas por la excepcionalidad de la crisis del coronavirus. Por tanto, hay que analizarlas de manera coherente, de una manera integrada con lo que dispone el Estatuto de los Trabajadores. Y en segundo lugar, son medidas temporales. El texto del decreto de ley dice que, por lo menos en las que se refieren al teletrabajo, a la adaptación de jornada, a la reducción de la misma, que durarán hasta que finalice la epidemia, que no es lo mismo que durarán hasta que termine el estado de alarma, lo cual debería aclararse por el Gobierno a efectos de mayor seguridad jurídica. Pasando a lo que entendemos por trabajo a distancia, que como digo ya se regula en el Estatuto, en el artículo 13, que muchos de nosotros ya estamos realizando en nuestros hogares, dice el decreto ley que tendrá carácter preferente. ¿Pero qué quiere decir esto de preferente? Pues bien, el decreto ley lo que viene a decir es que el teletrabajo tendrá prioridad frente a la cesación temporal o la reducción de la actividad por parte de la empresa. Esto creo que es importante y lo vinculo con lo que acaba de comentar Manuel y Valentín. ¿Por qué? Porque aunque la norma expresamente no lo dice, no estaría de más que para evitar posibles problemas a futuro en lo que es la tramitación de los ERTEs, que en el informe o memoria a presentar en cada ERTE, en función de que sea fuerza mayor o por causas productivas organizativas, con todas las especialidades que ya han comentado mis compañeros, se acreditase que no es posible el teletrabajo, que se ha intentado o que no se ha podido realizar en su totalidad. Decirle a la autoridad laboral que, mire, yo hice todo lo posible por implantar el teletrabajo, pero me fue imposible técnicamente o me era muy difícil de asumir económicamente la inversión necesaria para poner los sistemas que requieren esta modalidad de prestación de trabajo. En definitiva, yo creo que la preferencia por la que se inclina el decreto de ley no quiere decir que sea obligatorio para la empresa implantar el teletrabajo, sí o sí, sino que se tiene que hacer bajo determinadas condiciones, como explícitamente recoge el decreto ley, es que sea técnica y razonablemente posible, y que este esfuerzo de adaptación, pues obviamente sea también proporcionado. Por último, hay una cuestión muy puntual vinculada a la prevención de riesgos laborales, y es que, dada la situación excepcional en la que vivimos, pues no se puede hacer una evaluación inicial de riesgos laborales con el ejercicio de la prestación laboral por teletrabajo, y el legislador de urgencia ha decidido que esta excepción se corresponda con una autoevaluación de los riesgos voluntarias realizada por cada trabajador. En algún borrador inicial de esos que se conocieron durante la tramitación antes de que se aprobara por el Consejo de Ministros, pues el Ministerio de Trabajo y Economía Social incluía un anexo con un cuestionario de evaluación de los riesgos en casos de teletrabajo, que luego no se ha incorporado al texto definitivo del decreto ley, y la verdad es que vendría bien posteriormente, por resolución, criterio, como considere oportuno el Ministerio, facilite esta autoevaluación con un cuestionario como ese o similar. En cuanto a las medidas de conciliación, hay unos requisitos comunes que se establecen en el artículo 6.1 del decreto ley para que el trabajador pueda acogerse a los mismos, ¿no?, en estas situaciones excepcionales de la pandemia que estamos sufriendo. Primero, surge una pregunta, y es que, muy bien, yo puedo conciliar para cuidar a unos familiares, ¿no?, que están afectados por la enfermedad o en situación de atención derivados de su confinamiento, pero ¿hasta qué nivel o hasta qué concepto de familia manejamos? Bueno, pues el decreto ley concibe un concepto de familia bastante amplio, ya que los cuidados se extienden, además al cónyuge o la pareja de hecho del trabajador, hasta familiares en segundo grado de consanguinidad del trabajador. En cuanto a las circunstancias especiales que motivan este régimen de
régimen especial, insisto, que se superpone al que y desplaza al que está en el Estatuto de los Trabajadores de adaptación y reducción de jornada, también son unas circunstancias muy amplias como se puede ver en el texto del Real Decreto Ley. La pregunta que nos estáis haciendo muchos clientes y de manera recurrente es, ¿pero realmente es un derecho del trabajador? ¿Se puede oponer la empresa? Bueno, pues la respuesta es que sí. La reducción ya lo era, la reducción de jornada con el artículo 34, 6 y 7 del Estatuto tenía esa capacidad de derecho individual. Lo que no ocurriera con la adaptación de jornada del 34.8. Después de la última modificación que tuvo lugar el año pasado, era un derecho a solicitar la adaptación. Pues bien, con el decreto ley esto cambia, la adaptación de jornada pasa a ser un derecho individual, pero bajo determinadas, como digo, condiciones. El decreto deja claro que el ejercicio de este derecho debe ser justificado, debe ser razonable y también proporcionado. ¿Puede oponerse el empresario? Porque, por ejemplo, los cambios derivados de la adaptación de la jornada de los trabajadores afecten a la organización que le impide de facto el ejercicio de su actividad de manera regular. Sí que se puede oponer, pero lo ideal es llegar a acuerdos individuales o colectivos allí cuando se pueda. Y aquí entran en aplicación algunas cuestiones procesales que creo que son importantes. Si se conflictúa la medida de conciliación porque se opone a la misma el empresario, no puede aplicarse hasta que el juez dicte sentencia dentro del procedimiento judicial específico del ejercicio del derecho a la conciliación, que, como saben, está recogido en el 139 de la Ley Reguladora de Justicia Social. Y hay que recordar que los plazos de caducidad, los 20 días en este procedimiento, no están suspendidos. Lo dice así la disposición adicional 9ª del decreto ley. Sin embargo, los procesos judiciales del orden social, salvo los de conflicto colectivo y protección de derechos fundamentales, como saben, sí que se han suspendido. Por último, y dentro de estos requisitos comunes, si ya se venía disfrutando por el trabajador antes de la entrada en vigor del decreto ley de una adaptación o reducción de jornada, cabe modificarla y acogerse a las especialidades sobre adaptaciones y reducciones que establece este nuevo régimen y que paso brevemente ahora a comentar. Si hablamos de adaptación de jornada, tenemos que acudir al apartado 2 del artículo 6 del decreto ley, pues junto a lo que les comentaba de su configuración como un derecho, no como un derecho a solicitar, pues nos encontramos ante un nuevo paso más de lo que se ha venido a denominar de una manera común la jornada a la carta, que ya, como les comentaba, se estableció el año pasado con la modificación del artículo 34.8. Porque aquí las opciones del trabajador de adaptación son amplísimas y van desde la distribución del tiempo de trabajo, de horarios, pasando por la elección de turnos, de jornada partida o continua, incluso el trabajo. Habilitando expresamente también el decreto ley el cambio de otras condiciones de trabajo. En cuanto a la reducción especial de jornada, pues se acortan de una manera extrema los plazos de comunicación anticipada a la empresa por parte del trabajador, que pide una reducción de jornada y que considera que esa debe atenderse con ese carácter urgente, porque va a un plazo máximo de 24 horas. Por un lado se reducen, como vemos, drásticamente los plazos de preaviso, por otro lado se amplían los porcentajes de reducción de jornada que se establecen en el 37.6 del Estatuto, ya que la reducción, como contempla el Real Decreto Ley, puede llegar hasta el 100% de la jornada, lo cual no creemos que se pueda producir en muchas ocasiones, pues a diferencia de la adaptación, se reduce el salario en proporción a la reducción de la jornada. Además, conviene recordar que en estos casos no se tiene derecho a la prestación por desempleo. Por último, hablando de la reducción especial de jornada, la regulación vigente se flexibiliza también en otro aspecto, y es que aquí no se aplica el requisito de que los familiares que reciban los cuidados no pueden desempeñar actividad retribuida. Hay una derogación explícita por parte del legislador en este. Y Valentín, yo creo que con esto habíamos dado un repaso general a estas cuestiones en materias de teletrabajo y conciliación, y lo mismo, estoy abierto a las preguntas que se puedan plantear a través del correo.
Genial, Pedro, muchas gracias. Creo que hay un par de preguntas que, aunque vamos un poco justos de tiempo, por no decir absolutamente fuera de tiempo, pero a ver si podemos contestar. Manuel, hay una pregunta para ti. Preguntan, ¿qué hacemos con los trabajadores temporales en el ERTE? ¿Los podemos incluir? Y si finaliza durante el ERTE la causa de temporalidad, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, yo entiendo que hay que incluirlos en el ERTE y, en segundo lugar, si finaliza durante la vigencia del ERTE, pues quedan afectados y, por tanto, el contrato ha finalizado. O sea, no es una causa de suspensión del contrato que está afectado por un ERTE. Pedro, nos preguntan también, y si no queremos hacer un ERTE, nos parece complejo, no tenemos claro cuál o quizá ninguno, ¿hay otras herramientas en el ordenamiento jurídico laboral que nos permitan adaptarnos a la crisis? Bueno, efectivamente es una pregunta que también se ha venido reiterando estos últimos días. Hay que ver caso por caso y las circunstancias de cada sector, de cada empresa, en función de su dimensión, de su situación económica, en fin, de su relación con la RPT si la tiene. Pero efectivamente los ERTEs que habéis descrito no son en la única medida aplicable, reconociendo que tienen una flexibilidad y una capacidad de atender a las necesidades actuales de las empresas pues muy, muy relevantes. Tenemos casos de clientes que nos han dicho, oye, mira, yo lo del ERTE no lo acabo de ver, podemos ir a una distribución irregular de jornada porque tenemos una mayor capacidad de pacto con la RLT y con los trabajadores. Perfecto, ningún problema. Además, aquí solamente se exige, como saben, pacto de empresa y no tiene límites para el porcentaje de jornada. Y si no lo puedes pactar, pues tienes el 10% a realizar unilateralmente. Todas estas medidas de flexibilidad, como las bolsas de horas o los acuerdos anticipando vacaciones o los permisos retribuidos, incluso reducciones de retribuciones variables por modificaciones sustanciales que se sabe que va a prolongar la situación de dificultad de la empresa, pues deberían atenderse. Incluso estoy pensando en algunos casos de ERTE que habéis comentado, ¿no, Valentín, de causas objetivas, en el que el problema este de la jerarquización de la constitución de la comisión representativa en el procedimiento especial del decreto ley, pues a lo mejor merece la pena, cuando no tengo RLT, ir a un ERTE de régimen común, vamos a decirlo así, del 47, ¿no? Distinto del especial que se regula con el coronavirus, y que no me jerarquiza los sindicatos, y voy a la opción del 41.4 y me dirijo directamente a la comisión a todos de los 3 representantes y facilito las cosas dando agilidad al procedimiento. Dependerá de los casos. En todo caso, las medidas de flexibilidad interna son muchas y paradójicamente cuando se pretendían modificar, pues no, han venido muy bien para atender a esta crisis del coronavirus. Muchas gracias, Pedro. Hay varias preguntas, pero por cuestiones de tiempo no podemos abordarlas. Os dejamos aquí una dirección de correo electrónico en la que el despacho está recibiendo diversas consultas generales. Os animamos a aquellos de vosotros que tengáis dudas a contactar a través de esta vía para poderos ofrecer nuestra ayuda, nuestra asistencia, nuestro asesoramiento en las consultas que tenéis. También os anuncio que este webinar pretende abrir una serie de webinars sobre esta materia laboral del coronavirus, que nuestra intención es mantener durante todos los jueves por la tarde mientras dure esta crisis, y diversos compañeros del área pues irán pasando aquí para abordar todo lo que vaya surgiendo. Parece que no, pero en una semana pueden surgir muchas cosas novedosas y pues las consultas probablemente más habituales para intentar ayudaros un poco a descifrar esta situación. Además, os aviso que también, pues, para los clientes o contactos en inglés y en alemán, los lunes vamos a hacer también unos webinars con este contenido análogo, en el que mis compañeros, pues, también abordarán toda esta problemática para, pues, en cada uno de ellos en el idioma correspondiente y centrado en, digamos, la problemática que pueden tener las empresas multinacionales, alemanas, norteamericanas, inglesas, o de otros países que puedan tener todas estas circunstancias. Y bueno, lamentablemente parece que esta crisis nos va a acompañar durante algún tiempo. Seguiremos trabajando para ofreceros soluciones adecuadas a todo lo que se vaya planteando. Quedamos a vuestra disposición, dejamos abierta cualquier posibilidad de consulta, como os hemos indicado. Muchas gracias a todos por participar.